Agradeceré tomar asiento y silenciar nuevamente sus celulares para dar inicio a este cuarto y último panel, denominado Principales cambios en el procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa. Este panel será moderado por el abogado Rodolfo Alday. Les cuento que Rodolfo Alday es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomado en Derecho Administrativo por la misma Casa de Estudios. Se desempeña como asesor jurídico en el área de gestión y desarrollo de personas del Consejo de Defensa del Estado. Su especialización y experiencia se centran en el régimen jurídico del personal de la administración pública y la responsabilidad administrativa. Además, colabora regularmente con la Dirección Nacional del Servicio Civil como expositor en jornadas de capacitación relacionadas con la denuncia, investigación y sanción del acoso laboral y sexual organizadas por diversas instituciones públicas. Dicho esto, entonces, dejo con ustedes a Rodolfo. Rodolfo, bienvenido. ¿Aló? Gracias, hola a todos y todas. Ay, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Estamos acá en este cuarto panel orientado a abordar los principales cambios en el procedimiento de investigación de la responsabilidad administrativa. El objetivo que vamos a abordar ahora es comprender las implicancias de los nuevos principios del procedimiento de investigación para determinar responsabilidad administrativa por los hechos que ya hemos estado analizando, analizar cómo funcionan los mecanismos dispuestos para la protección de las personas denunciantes e involucradas y comprender las nuevas facultades también de los fiscales en materia de responsabilidad administrativa. Para ello nos acompañan hoy doña Carolina Requena, que es abogada de la Universidad Central de Chile, tiene diplomados en Reforma Procesal, Derecho Público, Económico y Gerencia Pública. En materia laboral se desempeñó en los ex tribunales del crimen, en los tribunales laborales y en la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago. Se desempeña hace 13 años en la Contraloría General de la República y ha desempeñado labores de fiscal instructor y abogado informante del área jurídica y de auditoría. Actualmente se desempeña como la fiscal suplente de la Contraloría General de la República. También nos acompaña doña Rosa Fernanda Gómez, doctora en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Derecho con mención en Derecho Regulatorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que cuenta con diplomados en Docencia Universitaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Derecho Administrativo Sancionador de la Universidad de Valladolid y Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es licenciada en Ciencias Jurídicas Sociales de la Universidad de Talca y actualmente se desempeña como académica en la Universidad de los Andes. Ay, disculpe. Sí. Tam También nos acompaña hoy don Luis Lizama, abogado y magíster en Derecho de la Universidad de Chile. Cuenta con un magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Chile y un doctorado de la misma universidad. Posee una vasta experiencia como docente en distintas universidades nacionales. Es autor de numerosas publicaciones relacionadas con aspectos de normativa laboral. Fue jefe del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo y gerente del Departamento Laboral de Deloitte y de Recursos Humanos de Televisión Nacional de Chile. Actualmente se desempeña como socio principal del estudio jurídico Lizama y Abogados y como director del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Chile. Con ello, entonces dejamos a doña Carolina Requena. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Ya. La presentación, si es posible. Buenas tardes, saludo primero. Agradezco mucho que estén acá. Ha sido una jornada, ha sido una extensa jornada, así es que agradezco mucho que aún permanezcan y el interés manifestado también a los que están conectados vía stream. Bueno, este bloque relativo a los principales cambios de la ley CARIN 21.643 en el procedimiento por responsabilidad administrativa viene a, simplemente vamos a señalar las normas que nos rigen en la administración relativas ahí tenemos la Ley General de Bases de la Administración del Estado, el Estatuto Administrativo, el Administrativo para Funcionarios Municipales y la Orgánica Constitucional de Municipalidades, porque lo relativo al Código del Trabajo ya entiendo que...
¿Ahí mejor? ¿Sí? El Código del Trabajo ya lo vieron durante la jornada en esta mañana. Partiendo con la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, la Ley Carin viene a consagrar el derecho de toda persona que con ocasión del trabajo deba, o sea, el deber de los órganos de la administración para que ellos cuenten con un espacio libre de violencia, acoso laboral y sexual en el ejercicio de la función pública. Aquí establece un deber para los órganos de la administración para tomar todas las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar esta clase de conductas. Dentro de las medidas preventivas, ya en la mañana se habló del contar con un protocolo de prevención de la violencia en el trabajo y las conductas de acoso laboral y sexual. También se contemplan estas acciones de promoción, difusión, sensibilización, formación y monitoreo. Y este nuevo artículo 14 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado viene a reconocer un marco de protección al funcionario que denuncia, haciendo aplicable las normas del Estatuto Administrativo de los artículos 90A y 90B a esta clase de procedimientos de investigación por acoso sexual y laboral, en cuanto a que estos funcionarios denunciantes, cuando efectúen sus denuncias ante la autoridad que corresponda, respecto de hechos que revisten caracteres de delito o infracciones administrativas o faltas administrativas, no sean objetos de medidas de suspensión del empleo o destitución en el plazo que señala el estatuto, es decir, desde que formula la denuncia hasta que se termina de tramitar el procedimiento respectivo. También a no ser trasladados de localidad o de función sin su autorización, ni ser objetos de precalificación anual por parte del superior jerárquico que denuncia, o sea, denunciado, digamos. Como también acerca del artículo 90B, que establece, como ustedes saben, los requisitos que tiene que contener la denuncia que efectúa este funcionario en virtud de esta clase de hechos. Luego, también la Ley de Bases Generales consagra los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género a los que deben someterse estos procedimientos para determinar el incumplimiento de obligaciones de tipo funcionaria. Y viene además a la innovación es que incorpora una nueva conducta que contraviene especialmente el principio de probidad administrativa, que es el numeral 10 del artículo 62, consistente en ejercer conductas de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo que sufran las funcionarias y funcionarios en los términos del artículo 2 del Código del Trabajo. Entonces, viene a consagrarse esta nueva causal constitutiva de infracción a la probidad administrativa. Luego, tanto el Estatuto Administrativo como el Estatuto Administrativo para los funcionarios municipales tienen más o menos las mismas modificaciones, así que las vamos a ver en conjunto. Respecto a la inhabilidad, que más o menos se ha hablado, incluso se habló en la mañana, perdón, vamos al principio. La norma establece que hay una inhabilidad para ingresar a la administración del Estado de 5 años, ¿cierto? Entonces, ahora lo que viene a agregar esta norma, la ley Carin, es que este cumplimiento del plazo de la inhabilidad lo podrá, no será necesario, dice, el cumplimiento del plazo cuando así lo determine el fiscal, ¿ya? Esto, ahí yo dejé la interrogante porque en realidad la facultad de fiscal es un poco extraño, porque ustedes saben, el fiscal no está dotado de la potestad disciplinaria, entonces podría entenderse que tiene que ver con la propuesta que le hace a la autoridad del servicio. Y esto se vincula con el artículo 121 del Estatuto Administrativo y el 120 del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, en cuanto a que aquí también establece esta facultad de fiscal en el caso de sumarios en que se aplique una medida de destitución
como consecuencia de la inobservancia de los principios más bien de las conductas de acoso laboral y de acoso sexual, el fiscal podrá determinar también que el funcionario que se encuentre eximido de cumplir con el plazo de la inhabilidad, salvo que, es decir, no regirá esta exhibición, digamos, respecto a la institución o la municipalidad que aplicó la medida, ¿ya? De ahí surge también, para mí al menos, la duda respecto de si eso, cómo se va a llevar a la práctica, porque tendría que, como les decía antes, el fiscal proponerlo así en su vista fiscal y la autoridad podrá aplicarlo o no. Ya eso se verá durante el transcurso de la implementación. Bueno, el Estatuto Administrativo también, al igual que la Ley General de Bases de la Administración del Estado, se incorpora aquí un inciso final al artículo 90 en cuanto al derecho de los funcionarios a que se les proporcione defensa y que el servicio lleve a cabo la persecución de los responsables que atenten contra la vida o la integridad de sus funcionarios con motivo de sus funciones, exigiendo que la autoridad resuelva en forma fundada acerca de iniciar de oficio un procedimiento disciplinario. También, bueno, el estatuto también consagra lo que decíamos antes, los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género, que debe aplicarse en las investigaciones o procedimientos sumariales. Por otro lado, se establece una nueva causal de destitución derechamente por una conducta constitutiva de acoso laboral. Entonces se incluye dentro de las causales de destitución de la letra M del artículo 84, que es, como sabemos, realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo segundo del Código del Trabajo. Por otro lado, para la autoridad del servicio, en caso que desestime una denuncia por hechos constitutivos de acoso laboral o de acoso sexual, ahora la ley le exige a la autoridad que resuelva mediante un acto fundado, ¿ya? Y este acto, esta resolución, deberá ser notificada al denunciante. Esto es una innovación también. En el plazo de 5 días, quien podrá ejercer el derecho del artículo 160, el reclamo funcionario que establece el Estatuto Administrativo, y el del 156 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Luego, otra innovación respecto de la persona que sea designada como fiscal. La norma aquí señala que deberá preferentemente designarse fiscal a un funcionario o funcionaria que cuente con formación en prevención, investigación y sanción de acoso, género o derechos fundamentales. Eso también viene a innovar un poco y es lo que tenemos que propender en el fondo. Luego, respecto de los derechos de las víctimas y los afectados, denunciantes o afectados, durante el procedimiento administrativo van a tener derecho a aportar antecedentes a la investigación, a conocer el contenido de la investigación desde la formulación de cargos. Esto ya es una innovación también, porque sabemos que desde la formulación de cargos el sumario deja de ser reservado solo para el inculpado y su defensa. Aquí la norma le da este derecho al afectado, al denunciante. Y también podrá interponer recursos en contra de actos administrativos en los mismos términos que el inculpado. Luego, durante la tramitación, el fiscal puede adoptar medidas de resguardo. Esto también se habló en la mañana, en esta jornada, cuando tratándose de sumarios que investigan conductas constitutivas de acoso laboral o acoso sexual.
el fiscal debe adoptar, dice, es un imperativo, medidas de resguardo respecto de las personas involucradas, considerando la gravedad de los hechos, la seguridad del denunciante, sus condiciones o las derivaciones de las condiciones de trabajo, y da ejemplos la norma de qué tipos de medidas de resguardo se pueden adoptar. Por ejemplo, separación de los espacios físicos, otorgamiento de atención psicológica temprana. De esto habló el intendente en la mañana de Seguridad Social, en cuanto a que existía una circular de la Superintendencia de Seguridad Social que hablaba de estos programas de atención psicológica que brindan los organismos administradores, las mutualidades. Y la importancia es que estas medidas que puede tomar el fiscal de resguardo en favor de las víctimas y de los denunciantes pueden estar vigentes durante todo el procedimiento hasta que éste se concluya, ya hasta que esté afinado. Entonces, son derechos que en definitiva las víctimas pueden hacer valer y están especialmente reconocidas ahora, digamos. Luego, otra protección al denunciante también la constituye el hecho de que si el fiscal determina proponer el sobreseimiento del sumario por actos de acoso sexual o laboral y lo aprueba la autoridad, esta resolución que afina el procedimiento debe notificarse al denunciante dentro del plazo de 5 días, y el denunciante podrá reclamar ante Contraloría. Esto también es una innovación. Y podrá interponer un recurso dentro de 20 días respecto de esta decisión de la autoridad, desde que toma conocimiento de esta decisión. Lo mismo se resguarda respecto del denunciante cuando la autoridad determina la absolución o aplica una medida disciplinaria respecto de hechos constitutivos de acoso laboral o sexual, para que el denunciante tome conocimiento dentro de 5 días de emitida la resolución y pueda reclamar también en el plazo de 20 días ante Contraloría. Esto mismo se repite en el caso, se replica, digamos, en el caso del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, cuando el alcalde o alcaldesa apruebe la absolución o aplique una medida disciplinaria respecto de estos hechos. En el mismo plazo puede reclamar la parte denunciante. Luego, a la toma de razón por parte de Contraloría del acto que va a sobreseer o absolver o aplicar una medida disciplinaria respecto de funcionarios del primer nivel jerárquico por hechos constitutivos de acoso laboral o sexual, la toma de razón no podrá realizarse antes que venza el plazo de reclamación de los 120 días que tiene el denunciante o la denunciante o la víctima. Entonces, esta también es una medida de resguardo en favor de quienes resultan afectados por esta conducta. Asimismo, para agilizar el sumario y determinar la responsabilidad administrativa, la norma, ambos estatutos establecían que la autoridad del servicio podía adoptar medidas para agilizar el procedimiento e incluso determinar responsabilidad del fiscal. Ahora lo que viene a agregarse es que estas medidas de dar agilidad al procedimiento deben ser adoptadas, dice la norma, en el plazo de 20 días desde el vencimiento de los plazos de instrucción, si es una investigación sumaria o un sumario. Entonces aquí ya le asigna un plazo al fiscal y la autoridad tiene el deber ahora, a contar de la ley CARI, de agilizar los procedimientos. Luego, el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales tiene una modificación específica relativa a si la persona denunciada o denunciado del denunciante por estas prohibiciones, es decir, por estas conductas de acoso laboral o sexual, es el alcalde o la alcaldesa
un concejal o una concejala o funcionarios que dependen jerárquicamente de los ediles, deberán poner en conocimiento estos hechos de Contraloría General para que Contraloría sustancie el sumario. O sea, aquí se agrega una nueva origen para iniciar sumario por parte de Contraloría en un plazo de 3 días, un plazo bastante corto, en que tienen que dar cuenta a Contraloría para que acá se lleve adelante la sustanciación de ese sumario. Bueno, luego también en el caso de determinarse la responsabilidad del alcalde o la alcaldesa en hechos constitutivos de acoso laboral o sexual, los concejales deberán observar lo dispuesto en el artículo 60, es decir, letra C de la ley 18.695, en cuanto a que pondrá los antecedentes en conocimiento del Tribunal Electoral Regional para efectos de hacer efectiva la responsabilidad o no del alcalde o alcaldesa. Y aquí, respecto de esta materia, la ley 18.695, en cuanto a la cesación del alcalde o alcaldesa por contravención a estas prohibiciones de conductas de acoso laboral o sexual, establece la modificación que va a ser constitutiva de falta grave a la probidad administrativa y agrega al requerimiento que existía anteriormente de a lo menos 1/3 de los concejales en ejercicio, que esto puede hacerse por un concejal o por una concejala cuando el alcalde o la alcaldesa haya sido el denunciado o denunciada y esto se haya verificado en un procedimiento sumarial instruido por Contraloría General respecto de estas conductas. Por lo tanto, se entenderá que existía una contravención grave a las normas de probidad administrativa. Lo mismo respecto de la causal de cesación de funciones de los concejales por contravención a estas prohibiciones, respecto a que la responsabilidad determinada en un procedimiento instruido por Contraloría, también se entenderá que existe una contravención grave al principio de probidad administrativa. Y también, al igual que en el caso anterior, el requerimiento también lo podrá realizar, según corresponda, el alcalde o la alcaldesa respecto, o cualquier concejal o concejala respecto de una causal de cesación de algún concejal por contravención a estas normas. Y bueno, finalmente la ley 18.695 incorpora expresamente las prohibiciones de incurrir en conductas constitutivas de acoso laboral y sexual, modificando el artículo 89 en su inciso segundo, señalando que a los concejales, que esta es la norma que tenemos, digamos, no les serán aplicables las normas que rigen a los funcionarios municipales, salvo en materia de responsabilidad civil y penal, y en este caso lo dispuesto en el artículo 82 letras L y M, que son las conductas de acoso sexual y acoso laboral de la ley 18.883. Eso en resumen es de las modificaciones de estos 3 estatutos que nos rigen, porque como les decía, lo del Código del Trabajo, eso lo vieron en otras presentaciones. Bueno, y les agradezco mucho la concurrencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carolina. Como acabamos de ver, la ley Carini introduce un set de reformas bastante profundas que van cambiando un poco la lógica que estábamos acostumbrados a referir a los procedimientos disciplinarios. Para ello me gustaría centrarnos en pedir algunas reflexiones a nuestros panelistas y la primera de ellas tiene que ver con
este estatuto de protección al denunciante. ¿Cuáles son las reflexiones respecto a esta? Porque es importante, esta donde los denunciantes en este ámbito se les incorpora el estatuto ya previsto para en materia de probidad administrativa. Entonces, quisiera pedir reflexionarnos en ese punto, cuál es cómo innova, cómo lo ven ustedes, cómo podría desarrollarse y cuáles son las perspectivas en esto de la protección al denunciante que establece la legislación. Muchísimas gracias, Rodolfo, y muchísimas gracias, Carolina, por ese resumen, que es bastante abrumador. Quiero dar las gracias a la Contraloría, en la voz de Luis, quien me ha invitado a participar en esta instancia. Me declaro ab initio no experta en este tema, de hecho ayer estuve toda la tarde estudiando la ley, así que vengo a hablar desde mi perspectiva en este punto. También agradezco a los colegas que me acompañan en esta mesa, que ha sido un agrado coincidir nuevamente con ustedes. Antes de responder a la pregunta, Rodolfo, quisiera hacerme cargo de dos cuestiones que a lo largo de todos estos paneles creo que vale la pena señalar. En materia de derecho administrativo, derecho público, quizás aquí Luis nos podrá hacer el contrapunto en derecho laboral, privado, uno se podría preguntar si era necesario la norma, este tipo de norma, y si teníamos un marco normativo previo. Y la respuesta lamentablemente es que sí, que había un marco normativo previo. Si uno primero revisa la Carta Fundamental, se encuentra con que hay un derecho básico que es la dignidad de la persona humana. Y es una norma que irradia a todo el marco normativo, sea derecho público o derecho privado. Entonces ya teníamos una norma en la Carta Fundamental que se había inobservado. ¿Y qué decir de los tratados ratificados por Chile y vigentes en materia de dignidad de la persona? Que también son parte de las cartas que hay que tener en consideración para efectos de esta materia. Luego, sin duda, hay que considerar las normas del Código del Trabajo. El Código del Trabajo, con la reforma del año 2005, la Ley 20.050, incorporó una norma que también tiene una arista o una esquirla hacia el estatuto administrativo cuando habla de esta idea de el trato compatible con la dignidad de la persona. O sea, ya el 2005 también teníamos una voz que hacía eco a la necesidad de respetar la dignidad de las personas en todo estamento, incluyendo las relaciones laborales, sean públicas o privadas. Luego, el 2012, se modifica nuevamente el Código del Trabajo y se incorpora ahora sanciones a las prácticas de acoso laboral, lo que se suma a las prácticas de acoso sexual que ya se entendían como parte de los ejemplos de atentados a la dignidad de las personas. O sea, ya teníamos a lo menos dos normas que hacen referencia a la necesidad de protección. Estas normas tuvieron un espejo precisamente en el Estatuto Administrativo, en el artículo 84 que tú señalabas, en las letras L y M, que precisamente recogen esta idea de protección en materia de acoso laboral, no discriminación arbitraria y luego acoso sexual. A esto, además, debemos considerar a lo menos 3 instructivos presidenciales que se habían dictado en la materia. Creo que fueron un marco regulatorio pionero sobre este punto, por lo menos en materia de función pública. El 2006, y ya lo señalaban en uno de los paneles previos, Delia Cerda, hablaba del instructivo sobre buenas prácticas laborales en la administración central. 2015, buenas prácticas laborales en el desarrollo de las personas del Estado. Y el 2018, hace poco, sobre igualdad de oportunidades y prevención y sanción de maltrato, acoso laboral, acoso sexual en los ministerios y servicios de la administración del Estado. Entonces, cuando acá uno escucha a la hermana de Karin diciendo que, por favor, lo que más ella clama es que esta norma tenga aplicación, créame que algo de razón tiene, porque ya teníamos marco normativo previo y de hecho estos instructivos desencadenaron que la mayoría de los organismos públicos tengan una guía o una base o un protocolo en materia de protección. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho todo este tiempo? Entonces, y a esto se suma luego el famoso convenio 190, que se ratificó hace muy poco por nuestro ordenamiento jurídico, y cierra como cláusula o norma de clausura todo este estamento, la ley Karin, y bueno, a esta se van a sumar otras. De hecho, el viernes pasado también se publicó otra ley que habla sobre la violencia de género. Entonces, en mi opinión, teníamos un marco normativo robusto y el principal desafío que plantea esta norma nueva es precisamente hacernos cargo de los distintos
exigencias que ella plantea, que no es fácil sin duda y va a dar lugar a mucho debate. Luego me quiero hacer cargo de el tema de la vigencia, y sé que Rodolfo me está mirando ahí con cara de por favor, anda la pregunta. En la mañana se le preguntó a Luis sobre la vigencia, y Luis dice, bueno, con la norma lo señala, el artículo 2º transitorio dice, desde que entre en vigencia hacia adelante va a tener aplicación la norma, pero hay que tener presente un dictamen de Contraloría precisamente que dice que las normas de derecho público rigen in actum. Y a propósito de normas anteriores en materia de denuncia, señala que de igual manera se pueden tramitar denuncias formuladas con posterioridad, o sea, una vez que entró en vigencia la norma, respecto de hechos ocurridos con antelación. Lo que limita la Contraloría es que no se pueden hacer denuncias de hechos que ya estén siendo objeto de un procedimiento disciplinario. Vale decir, allí no corre ninguna medida de protección y no se va a aplicar la norma. Pero sí, yo denuncio el día 2 de agosto un hecho ocurrido el día 30 de julio, es perfectamente válido la aplicación de la norma según esta jurisprudencia. Y ahora sí, Rodolfo, voy a la respuesta. En materia de protección a las personas, bueno, la norma gravitante acá es el 136 del Estatuto Administrativo, que señala que en los casos del sumario, el fiscal podrá adoptar medidas de resguardo necesarias. Si ya voy a contestar la pregunta, ahí se están parando. Tranquilo, tranquilo. Se podrán adoptar medidas de resguardo para las personas involucradas. Y acá uno se pregunta de qué van o de qué se trata estas medidas de resguardo. Fundamentalmente, y aquí lo ha dicho la Dirección del Trabajo, son medidas de carácter cautelar que tienen por objeto proteger a las personas involucradas en este tipo de sucesos. Por ejemplo, a la víctima del hecho denunciado, evitando profundizar en los efectos perniciosos que puede generar la falta o que esta falta se reitere nuevamente y que pueda sufrir nuevamente atentados. Todo esto en el marco del artículo 137 del Estatuto. ¿Cuándo se pueden adoptar? Bueno, cuando la situación lo amerite y acorde con los antecedentes preliminares de cuales disponga el fiscal a cargo de esta investigación, las podrá adoptar para efectos de evitar nuevamente la reiteración de estas conductas y los hostigamientos. ¿Cuáles son las características de estas medidas? Bueno, aquí tenemos un problema. Son absolutamente discrecionales porque si bien la ley nos enumera un listado es bastante escueto. Y luego depende del fiscal la oportunidad y el tipo de medidas, dado que son innominadas y no taxativas. En mi opinión, deben ser temporales y susceptibles de ser revisadas y o modificadas, sin perjuicio que la norma habla que se podrán adoptar dentro de un periodo desde que se inicie el procedimiento hasta que queda firme. En mi opinión, lo razonable para entender esa norma es que el fiscal bien podría modificar la medida, levantarla, alzarla o imponer eventualmente una que resulte ser más proteccionista para efectos, para las garantías que se busca resguardar. ¿Cuáles son los límites? Bueno, durante la vigencia del procedimiento disciplinario y hasta que se encuentre afinado, no pueden reportar un menoscabo o pérdida de los derechos de cualquiera de los funcionarios respecto de los cuales se aplican aquellas medidas y finalmente deben observar el principio de proporcionalidad. ¿Qué medida no establece la ley? Como les comentaba, son 3 medidas a título ejemplar: la separación de espacios físicos, redistribución del tiempo de la jornada o someter a la persona denunciante a un programa de atención psicológica temprana, esto en el marco de los organismos de seguridad en el trabajo. ¿Qué otras medidas podemos proponer? Bueno, aquí la creatividad es la que va a tener que tener eco en el fiscal a cargo, disponer del cambio de la dependencia jerárquica, eventualmente disponer del teletrabajo, en virtud del principio de abstención, evitar que la persona que ha sido denunciada o denunciante tenga acceso a procesos de selección, evaluación de desempeño y otros que eventualmente puedan afectar y comprometer su imparcialidad. Además, adoptar medidas que tengan por objeto resguardar un clima laboral saludable y de mutuo respeto, evitar la ventilación innecesaria y revictimización de las personas, y esto en virtud del principio de confidencialidad, del cual ya se ha hablado bastante. Mecanismos de formación de una cultura colaborativa de la investigación y quizás la más gravosa, suspender de sus funciones o destinar transitoriamente a otro cargo a la persona denunciada. En principio, esas serían algunas de las medidas, insisto. El fiscal discrecionalmente deberá determinar cuáles y cuántas y por cuánto tiempo adopta cada una de ellas. Gracias, Rosa. Muy claro y excelente reflexión también de que esto no partimos desde la nada. Gracias. Bueno, gracias Luis, Rodolfo. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, sobre todo además saludar la presencia de Claudia Salgado, hermana de Cari, quien ha dado una lucha de verdad admirable porque la ley sea aprobada y porque además se cumpla. Yo creo que la presencia de ella en esta actividad
para la función pública es una muestra de ello, su convicción, su compromiso y el esfuerzo que ha hecho porque la ley CARI sea de verdad una realidad. Yo me acercaré con lo que planteó Rosa Fernanda para seguir en tono con este debate. Y la verdad se ha dicho lo siguiente: el convenio 190 de la OIT del año 2019 es un convenio bastante particular. Porque es un convenio que no se refiere estrictamente a derechos laborales. O sea, no es un convenio referido a aspectos salariales, seguridad y higiene del trabajo. Es un convenio con enfoque en derechos humanos. Es tan transversal que incluso el convenio se hace aplicable a trabajadores informales, trabajadores independientes, funcionarios públicos. Lo hace de una manera bastante amplia el convenio de la OIT. Cuando regula el espacio en el cual se puede producir el acto de acoso o violencia en el trabajo, dice puede ser cualquier lugar físico de la empresa, puede ser un medio de transporte, puede ser el lugar donde se aloja el trabajador al cual es destinado por comisión de servicio a cumplir su función. O sea, como ustedes ven, es un convenio que tiene un enfoque muy transversal, pero que tiene la siguiente limitante. No es un convenio autoejecutable. Es un convenio que requiere que el Estado miembro que lo ratifica deba modificar su regla interna para hacerlo aplicable. Y les pongo un ejemplo. La definición que da el convenio 190 de acoso y violencia es comportamientos o conductas inaceptables. Y ahí se queda. Claro, alguien podría decir lo inaceptable es contrario a, bueno, al respeto de derechos fundamentales, algún bien jurídico particular, como podría ser la dignidad de la persona, pero en definitiva el reenvío es bastante claro, es cada régimen jurídico debe regular del modo que le plazca las reglas sobre acoso y violencia en el trabajo. En el caso nuestro es evidente, ¿no? El acoso sexual, acoso laboral, se han mantenido en sus definiciones originales, la del 2005, la del 2012 respecto a acoso laboral, salvo se incorpora la idea que basta una conducta para configurar el hostigamiento laboral, y esta nueva figura, ¿no?, de la violencia en el trabajo, que es que un trabajador, un funcionario, sea sujeto de una agresión física, una agresión moral por parte de un tercero con el cual el servicio público o el empleador no tiene ningún tipo de vínculo. Un proveedor, un cliente, el paciente de un centro hospitalario, en fin, ¿no? O sea, eso revela que el convenio 190 tiene un enfoque de derechos humanos y que le envía el mandato claro a cada Estado miembro a que, si lo ratifica, deba efectuar una modificación. Esa primera cosa, digamos, para decir que yo creo que además ha sido buena esta ley que se ha aprobado, porque tiene un claro enfoque preventivo. La ley CARI, más allá de si se aplica en la función pública o en los trabajadores del sector privado, nos plantea tres tutelas. Una tutela de carácter preventiva, esto es, el empleador, la institución, el servicio, la municipalidad, deben efectuar un conjunto de acciones para prevenir, para evitar el acoso y la violencia en el trabajo. El acoso y la violencia son un riesgo a evitar. Es como el riesgo del accidente del trabajo, que debe ser evitado por el empleador. Tiene un riesgo que debe controlar, y la forma de controlarlo es con un modelo de prevención. Y el modelo de prevención supone protocolo de prevención, supone procedimientos de investigación, en el caso del Código del Trabajo, reglamentos internos, canales de denuncia, como en el caso de la función pública, tutela preventiva. Debe prevenirse el acoso y violencia en el trabajo. Tutela proactiva, producido el hecho. Cuando es inevitable, cuando ya se produjo el acto de acoso o violencia, lo que procede ahora es que la entidad empleadora efectúe la investigación correspondiente para determinar responsabilidades, para resguardar a la víctima. Tutela reactiva al final, que es el tema de establecer responsabilidades, sancionar al responsable, si lo hay, pero también reparar a la víctima. O sea, hay tres momentos de la ley CARI que son la prevención, la proactividad y también, digamos, la reactividad, que supone efectivamente la sanción y la reparación. ¿Cuál es el problema? Nos faltan un par de piezas. ¿Por qué razón? Porque uno se ha dictado el reglamento del Ministerio del Trabajo que debe reglamentar el procedimiento de investigación. El dictamen que emitió el día 7 de junio el director del Trabajo
envía un mensaje entre líneas. Dice lo siguiente, se lo dice a los empleadores del sector privado. Le dice, mire, si usted no modifica su reglamento interno, de aquí al 1 de julio, porque tiene que estar, digamos, notificado a los trabajadores con 30 días de anticipación a su vigencia, el día 1 de agosto, fecha de vigencia de la ley Karen, el que va a investigar cualquier denuncia de acoso y violencia en el trabajo va a ser la dirección del trabajo. O sea, o usted modifica el procedimiento interno y lo hace con antelación, le quedan un par de semanas para efectuar ese trámite, o efectivamente quien va a investigar va a ser la autoridad administrativa, para determinar responsabilidades respecto de una denuncia formulada por un trabajador respecto de otro dentro de la empresa. Pero advierte el dictamen, aún falta una pieza, no se ha dictado el reglamento que reglamenta el procedimiento de investigación. Yo entiendo por el dictamen, entre líneas, lo que está diciendo es, lo que viene va a ser regulación para el sector público, para la función pública, y probablemente una regulación aplicable a la investigación que va a realizar la inspección del trabajo. Del punto de vista del sector privado, el mandato es bastante claro. Debe regular el procedimiento de investigación con 4 principios: perspectiva de género, imparcialidad, confidencialidad y celeridad. Hay 4 principios exclusivamente. Y para no olvidarme, perspectiva de género constituye efectivamente un mandato entregado por la ley Karen tanto a la función pública como al sector privado. ¿Qué significa enfoque de género? Significa que efectivamente la igualdad material entre hombres y mujeres está lejos de ser una realidad, igualdad formal. Hay además, incluso en el artículo 2 del Código del Trabajo, hay 4 indicios que podrían significar, digamos, sospecha y discriminación: género, sexo, identidad sexual, orientación sexual, que son los 4, digamos, factores que son indicios de discriminación laboral. Bueno, lo que nos está diciendo esta idea del enfoque de género es: la igualdad material entre hombre y mujer no se ha conseguido. Es una aspiración, es una directriz. Y en consecuencia, lo que debe hacer, por ejemplo, una investigación es modular estos desequilibrios que existen ab inicio, estos ex ante, entre justamente hombres y mujeres, y en definitiva eliminar estereotipos de género que pudieran ser, digamos, prejuicios o sesgos que puedan afectar la investigación. Para responder la pregunta de Rodolfo y no seguir con esta perorata. A ver, a mí me parece que hay un tema relevante en la función pública, y que es justamente la circunstancia que se establece una garantía de indemnidad para el denunciante, lo que no ocurre en el Código del Trabajo. En el Código del Trabajo la garantía de indemnidad es cuando el trabajador reclama administrativamente, o sea, denuncia a su empleador ante la Inspección del Trabajo, cuando demanda judicialmente o cuando es testigo en un juicio en contra de su empleador. Hay 3 supuestos en los cuales hay garantía de indemnidad. Esto es, si ese trabajador es víctima de una represalia por parte del empleador, él podría presentar una acción de tutela de derechos fundamentales. En cambio, aquí en este caso se consagra justamente una garantía de indemnidad respecto al denunciante por acoso o violencia en el trabajo, que es la de no ser, por ejemplo, suspendido, no ser evaluado. Eso constituye indudablemente una noticia buena, en la medida en que, a diferencia del sector privado, en la función pública hay una garantía de indemnidad que está expresamente establecida en el Estatuto de los Empleados Públicos y Municipales. Gracias, Luis. Por favor. ¿Ahí? ¿Se oye? Sí. Yo, bueno, es súper completo la respuesta de los colegas. Quisiera agregar y bueno, repetir lo de la presentación, en cuanto a que aquí existe un desafío, me parece, para los órganos de la administración de designar, dice la norma, preferentemente fiscal a un funcionario que cuente con formación en materias de prevención, investigación y sanción de acoso, género o derechos fundamentales. Esto sabemos que es muy reciente, de manera que, y la realidad que tenemos en los servicios, incluso en Contraloría, nuestros fiscales son escasos. En los servicios, ustedes saben que eso también se presenta. Entonces ahora, en cuanto a elegir preferentemente a funcionarios que cuenten con esta clase de formación, resulta un desafío y como les decía, implica capacitar
implica tomar acciones no solo, como decía Luis, de prevención, sino que también de formación interna. Esto nos va a llevar tal vez a profesionalizar de mejor forma la labor del fiscal instructor, que ustedes saben es bien ingrata, no es un trabajo fácil, tanto en servicios como acá en Contraloría. Acá en Contraloría somos 80 fiscales instructores son 84 a nivel nacional. En muchas regiones también cumplen otras funciones, dictaminantes, asesores jurídicos, en auditoría. Entonces, y en los servicios, a mí también me tocó alguna vez ser fiscal instructor en un servicio y uno cumple muchas funciones. Entonces, me parece que dentro de la pregunta de Rodolfo, ¿qué medidas de protección puede implementar la dirección del servicio para los involucrados frente a esta clase de denuncia? Me parece que ir en pos de la capacitación de los fiscales instructores va a colaborar mucho a que estos procedimientos finalmente se lleven adelante por fiscales que cuenten con estas competencias. Eso. Gracias. Bueno, en otro orden de idea, los procedimientos disciplinarios son, por definición, el ejercicio de la potestad disciplinaria. Y eso, por naturaleza, es un acto unilateral del jefe de servicio de la institución, en la cual se dirige en contra de aquel funcionario que o no ha cumplido con sus obligaciones o ha incurrido en algún tipo de prohibición. Sin embargo, estas nuevas prohibiciones generamos una nueva figura de procedimiento administrativo, donde ya la unilateralidad es algo que parece que podría tener algún matiz con el nuevo rol del denunciante. Por eso le quiero pedir aquí a los panelistas que nos reflexionemos sobre el rol del denunciante en los procedimientos administrativos en este marco y cuáles son las reflexiones que tienen respecto de ello. Muchas gracias, Rodolfo. Estaba viendo si era la segunda o la tercera pregunta, eso, como un mix. Primero, quiero reflexionar a partir de lo que han dicho mis colegas. Es curioso cómo el legislador, cuando crea esta regulación, no piensa en los impactos económicos. De hecho, estaba viendo la norma y veía cuál era el informe económico de esto y no está. Yo no sé si no está porque quizás se les olvidó, que quiero pensar bien, o porque realmente no pensamos en, por lo menos a nivel público, el impacto económico que iba a tener esta medida. Porque todas estas normas tienen un costo de los 84 fiscales de la Contraloría que ahora van a tener más pega, tiene un costo a nivel de capacitación, que espero que esta sea acreditada para esos efectos. Entonces, es curioso cómo el legislador no piensa en eso considerando la envergadura que tiene esta norma. Parte de la efectividad de las normas también requiere que estén disponibles los recursos económicos para poder ejecutarlas. Y creo que quizá eso es algo de lo que carece esta ley. En relación al denunciante, es muy interesante el rol que adquiere durante el nuevo procedimiento. Yo no sé si tratarlo como un nuevo procedimiento, pero creo que es un procedimiento que queda, y si lo tratamos así, queda como al debe con el procedimiento normal ordinario, ¿ya? El denunciante va a tener las mismas garantías que le da el artículo 90, letra A, vale decir, como lo decía, esta garantía de indemnidad, Luis, que me gustó el nombre que le colocaste, muy bonito, porque efectivamente no va a poder ser objeto de medidas disciplinarias de suspensión, destitución, tampoco va a poder ser trasladado de localidad o de función, y tampoco va a poder ser objeto de precalificación anual, salvo que él mismo lo exprese así. En cuanto a la denuncia, porque el artículo 90 habla de los requisitos de la denuncia, yo creo que igual hay que engarzarlo con esta idea de la denuncia inconsistente, que es algo que ha causado algún nivel de discusión. Vale decir, aquí la ley establece que se le van a aplicar las reglas del artículo 90, letra A y B, en el artículo 14, pero no habla de ningún requisito especial. Pero sí, la norma especial habla de las denuncias inconsistentes. Y ahí han surgido dudas en orden a qué consiste la inconsistencia. Para la suceso, la inconsistencia es una denuncia que carece de completitud, que es inestable, que es frágil.
y que claramente requiere de algún tipo de completitud para efectos de que produzca todos sus efectos. Hay otros que han hablado de que la denuncia también podría ser considerada como falsa, y eso veníamos discutiéndolo con Luis, y efectivamente la denuncia tiene que tener algún estándar. O sea, en principio la denuncia tiene que ser por escrito, tiene que estar firmada, tiene que identificar a la persona, el domicilio, lo normal que establece el artículo 90, pero yo creo que hay que dar una vuelta a este tema de la denuncia inconsistente, porque es un elemento que eventualmente la ley nos llama a superar. Y luego también como funcionarios públicos hay que tener presente la espada de Damocles que está consagrada en el artículo 125, letra D del estatuto, que sanciona con la destitución la presentación de denuncias de infracciones disciplinarias, faltas administrativas o delitos a sabiendas o con el ánimo deliberado de perjudicar a él o los sujetos denunciados. Vale decir, aquí esta norma viene como una especie de equilibrio frente a las denuncias temerarias o las denuncias que tienen algún ánimo distinto al que está establecido en la norma. Esta sanción busca resguardar el principio de probidad, evitar que funcionarios que eventualmente estén ya en un procedimiento disciplinario a puertas de ser suspendidos o destituidos interpongan denuncias temerarias para efectos de evitar la sanción, y además busca, en definitiva, que aquel funcionario que de buena fe denuncia no sea objeto de represalias ni cualquier otra medida de presión. Ahora, en cuanto a cuáles son las nuevas garantías que tiene el denunciante en un contexto sancionatorio o de procedimiento disciplinario, le da un rol muy activo. En principio, cabe destacar que la norma permite que en las investigaciones disciplinarias estén presentes estos principios de los cuales ya se ha hablado bastante: confidencialidad, perspectiva de género. También habla de imparcialidad y celeridad, pero son principios que ya venían consagrados en la ley 19.880, por lo tanto allí fue, en mi opinión, una redundancia innecesaria. Lo que sí quizás hubiera sido ideal un mayor detenimiento en qué se entiende por perspectiva de género, porque si bien aquí hay algunas luces en cuanto a los sucesos, nos ha dado algunos elementos, la misma ley 21.675 publicada el viernes pasado, la podemos entender como una norma que complete, pero en mi opinión a veces queda entregado al operador jurídico que no sabemos muy bien cuál va a ser el sentido y alcance que le va a dar un concepto jurídico determinado como perspectiva de género, lo que también puede reportar situaciones de abuso. Yo creo que siempre hay que tener en presente ahí los contrapesos que uno establece frente a normativas de esta naturaleza. Luego, en cuanto a la confidencialidad, bueno, hay bastantes normas que también van en esta línea. El convenio 190 habla de este principio, y luego el protocolo también habla de la necesidad de establecer medidas de privacidad y honra para las personas involucradas en este tema. O sea, eso ya es garantía que no se ve quizás en los otros procedimientos disciplinarios. De hecho, el procedimiento disciplinario, como lo decía Rodolfo, son secretos, salvo que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ha dicho que eso no puede ser así, pero se mantiene el secreto en nosotros. Entonces ahí se genera también una situación de desequilibrio que desde una perspectiva constitucional no sé si logre superar todo el control eventualmente ex post de una norma de esta naturaleza. Luego el tema del fiscal con formación preferente, sin duda también es una garantía, ya vale decir, aquí buscamos que el fiscal sea especializado. Y esto se erige como una garantía de especialización y profesionalización de la labor del fiscal. Pero volvemos al tema de los recursos. O sea, ya la Contraloría, que es el máximo organismo de control de naturaleza autónoma, tiene 84 fiscales que queda para el resto de los servicios. Vale decir, a veces pienso que le estamos pidiendo mucho, o sea, esto es realmente exigirles demasiado, y luego la norma nos señala qué tipo de formación preferente. ¿Basta un curso, un diplomado, una charla como esta, o necesito tener un magíster o un doctorado? Y luego viene la pregunta de frente a elección de fiscales, ¿cómo lo determino en el caso concreto? ¿Cómo elijo a un fiscal con esta formación preferente dentro del mismo? Entonces, yo creo que ahí hay bastante también paño que cortar. Luego, este rol activo también se manifiesta en la posibilidad de que el denunciante actúe como un interesado dentro del procedimiento. Vale decir, la ley lo erige acá como un interesado más en los términos del artículo 21 de la ley 19.880, lo cual le permite presentar pruebas, presentar alegaciones, solicitar diligencia e inclusive impugnar la decisión si es que no está de acuerdo con la medida adoptada. En mi opinión, esto también tiene que ser sopesado y tener un rango de equilibrio. Vale decir, aquí no existe ni siquiera en derecho penal el derecho subjetivo al castigo. Vale decir, yo no soy titular de un derecho a que castiguen a otro. Por lo tanto, yo creo que eso no es lo que se busca a través de este procedimiento, pero sí yo puedo presentar diligencia y solicitar. Ahora, ¿qué va a generar esto? Que los sumarios que ya tienen una trayectoria de demora se demoren mucho más.
¿ya? Y con el riesgo eventualmente de caer en la prescripción de la sanción respectiva. Y además atomiza la decisión, porque imaginémonos un sumario donde no solo, aquí estamos pensando en una víctima, pero ¿qué pasa cuando son 5, 6 o 7 víctimas? Y cada una representando intereses distintos. Entonces, esto es complicado. Y luego es, ¿qué es lo que yo busco en un procedimiento de esta naturaleza? O sea, insisto, acá no hay un derecho subjetivo al castigo. Entonces, ¿qué es lo que está buscando la víctima al participar en el procedimiento? ¿Que castiguen a otro? ¿Buscamos una compensación? ¿Buscamos una reparación del daño? ¿O buscamos, como se decía en el panel anterior, que simplemente las medidas paren? O sea, ya deberían haber parado con las medidas preventivas de las que está pensando la ley. Pero yo creo que es una situación difusa que sin los debidos contrapesos puede generar bastantes problemas. Luego, también tengo el derecho a que se adopten medidas de resguardo conforme a criterios de gravedad y seguridad de la persona denunciante. Y también, y aquí es más pega para Contraloría, la posibilidad de reclamar ante Contraloría de qué. Dentro de los 20 días desde que tomé conocimiento de qué resoluciones, la que dispone del sobreseimiento, la que determina la absolución de la persona acusada y la que aplique cualquier medida disciplinaria. ¿Vale? Es decir, esto, insisto, viene a atomizar más y a generar más problemas. Y luego, una de las cuestiones que no se ha analizado por uso del rol del denunciante es la responsabilidad patrimonial. Ya, acá la norma viene a erigir a la administración, cualquier órgano público, como un garante. Al igual como ocurre en materia de educación respecto de los alumnos que tienen un establecimiento público o en un hospital respecto de los pacientes o en una cárcel, ahora podemos pensar que los funcionarios tenemos, o la administración tiene un deber de garante respecto de los funcionarios. ¿Y qué pasa? Se adoptan las medidas de cuidado y igualmente el daño se produce. ¿Tendrá derecho el funcionario a demandar responsabilidad patrimonial de la administración? ¿Se trata de una obligación de medio, una obligación de resultado? Yo creo que eso es parte de la discusión que está por venir y le va a tocar al Consejo de Defensa del Estado. Claramente. Sí. Por favor, Luis. Gracias. Yo creo que hay un par de cosas que, bueno, evidentemente que Rosa Fernández, la experta en Derecho Administrativo junto con Carolina y Rodolfo, yo aquí soy un villano invitado, estoy en territorio comanche, como era. Pero, a ver, un tema que yo creo que es relevante porque... a propósito de la discusión por la celeridad y las dificultades que hay para investigar en la función pública, ¿no? Pero a mí me parece que hay un par de ventajas respecto del procedimiento de investigación del Código del Trabajo. O sea, primero, que es posible que haya un examen de admisibilidad en el caso de investigación sumaria y sumario administrativo. En el caso del Código del Trabajo no hay tal admisibilidad. O sea, producida la denuncia por un trabajador o una trabajadora en forma escrita o verbal y protocolizada como tal, el empleador tiene que adoptar medidas de resguardo inmediatamente, de inmediato. Tiene 3 días para decir si investiga él o deriva la investigación a la Dirección del Trabajo y tiene 30 días contados desde que se presentó la denuncia para concluir la investigación y emitir un informe con conclusión. Se apagó el... La garantía de indemnidad. Y el asunto es que, y ese informe y conclusiones debe ser enviado a la Inspección del Trabajo, la que tiene 30 días para revisarlo. Pero, si transcurren los 30 días, opera silencio administrativo sui generis. O sea, se entiende aprobada. Se entiende aprobada la investigación. O sea, van a ser 60 días como máximo, o sea, 30 días para investigar, emitir el informe, conclusiones, remitirlo a la autoridad administrativa, la cual dispone de 30 días para revisar, controlar, y si no no emite su resolución dentro del plazo de 30 días, está aprobada. O sea, voluntad presunta, silencio administrativo. Yo creo que es un tema importante que el contrapeso que habría sería el control de admisión, porque en el caso del Código del Trabajo no hay tal admisión. Podría haber cuando hay una denuncia por el canal de whistleblowing que tiene el empleador establecido para prevención de delitos y también para acoso y violencia en el trabajo. Ahí podría haber la posibilidad de una admisión frente a una denuncia anónima, que no sea consistente, que sea incompleta, que no tenga datos que pueda... Y ahí, bueno, verificará la entidad a cargo del tema si procede o no. Yo querría detenerme para responderle a Rodolfo y no desviarnos del tema, con dos asuntos. Uno, la Suceso, cuando emite su norma técnica el 7 de junio, dice una cosa además
que la dirige a la función pública. Dice, y ustedes, además de esperar el reglamento del Ministerio del Trabajo, tienen que esperar las instrucciones que debe emitir el Servicio Civil, que también debieran ser instrucciones a aplicar por parte de la función pública. O sea, uno dice, faltan todavía algunas eventuales reglas que pudieran emanar de, en este caso, del Servicio Civil. Y se refiere fundamentalmente, respecto al denunciante, a dos medidas. Una es la medida de resguardo de la privacidad y la honra, que está regulada en el protocolo de prevención. Tiene que adoptar medidas para que durante la investigación esté resguardada la privacidad y la honra de los involucrados. O sea, tanto de la persona del denunciante como la del denunciado. Hay que buscar fórmulas de cómo poder garantizar esta privacidad. Probablemente, no sé, al momento de levantar el acta con el testigo, leerle una frase sacramental diciéndole, mire, le informamos que esto no puede ser divulgado a terceros, que hay un principio que es la confidencialidad que lo obliga a guardar secreto respecto de lo que usted ha prestado como declaración acá. No sé, algo habrá que hacer, pero tiene que haber alguna manera de resguardar efectivamente privacidad y honra de las personas. Y luego, hablando del gasto público o del gasto privado, hay una regla adicional que también establece la ley Karin, pero que además la desarrolla la Suceso, y que es justamente cuando denuncia una persona, funcionaria o un trabajador, debe prestársele atención psicológica temprana. Y para ello dice, ¿quién lo debe otorgar? El organismo que administra el Seguro Social de Accidentes del Trabajo. O sea, el ISL, que es por defecto la entidad a la cual debiera estar afiliado un empleador o una institución pública, o eventualmente una mutualidad de empleadores, el IST, la HS o la mutual de la Cámara Chilena de Construcción. Ellos prestar esta atención psicológica temprana a la persona denunciante, y sería además una medida, yo no sé si de resguardo exactamente, digamos, pero una medida que debiera adoptar el fiscal instructor al momento de comenzar su indagación. Gracias, Luis. Sí, gracias. Gracias. Bueno, como última pregunta, me gustaría que pudiésemos reflexionar acerca de otro aspecto que también es innovador por las mismas razones anteriores, que se aparta un poco de lo que estamos acostumbrados en materia de responsabilidad administrativa, que es la inhabilidad. Por regla general, durante hace muchos años, todo aquel funcionario que ha sido destituido de un organismo público no puede reingresar a la administración en un plazo de lo menos 5 años. La ley Karin introduce modificaciones a esto, una modificación bastante especial que tiene que ver con el rol del fiscal, que bien se refería Carolina al momento en su exposición, pero que altera esta cosa. Establece una capacidad del fiscal de proponer un plazo inferior a los 5 años en lo que es la inhabilidad. Esto es nuevo, esto se refiere a la posición jurídica, a la posición jurídica del administrado en cuanto sale de la administración pública, a la posición jurídica también del denunciado. También tiene que ver, y aquí es donde quiero hacer la consulta, con la proporcionalidad de las sanciones. Entonces, esto es un elemento bastante innovador y que me gustaría que nuestros panelistas lo pudiesen dar su reflexión. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Esta norma, que se repite en el Estatuto y en la Ley 18.575, sin duda es una de las más polémicas o una de las que ha generado mayor ruido, fundamentalmente por esta discreción que le entregamos al fiscal para que decida no imponer la inhabilidad para ingresar a la administración por 5 años. Y aquí nuevamente yo pienso en el legislador, en ese momento exacto donde pensó que esta norma era buena. O sea, yo a veces me imagino que está ahí de noche el legislador y llega una luz y le dice, esta norma viene como a compensar, no lo sé, como que cuesta ponerse y uno intenta buscar esa respuesta en la historia de la ley y no están. O sea, yo digo, de hecho, a propósito de la perspectiva de género, busqué si había algo, nada.
A propósito de la confidencialidad, ¿hay algo? Nada. A propósito de esta idea de por qué matizarlo aquí y no en otros lugares, y nada. Entonces, al final del día, esto es como pan y migajas para los operadores jurídicos, los órganos públicos, el juez laboral en su caso, y bueno, la Contraloría en su momento. Bueno, el artículo 12, que es el que establece la inhabilidad para contratar a quienes hayan cesado en su cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente o la medida disciplinaria o una medida disciplinaria, salvo, dice, que hayan transcurrido más de 5 años desde la fecha de expiración de las funciones. Y acá la norma, esta norma lo que busca es velar por la absoluta idoneidad de los funcionarios públicos e impedir que se reincorporen de manera inmediata aquellos que han sido separados administrativamente de sus empleos por alguna contravención o la generación de alguna falta. Y uno se pregunta si la norma incorporada en la ley Karim para este tipo de procedimiento específico es proporcional. En mi opinión, ya la norma anterior no es proporcional. O sea, esta idea de que sean 5 años, pero ¿por qué siempre 5 años? Porque no atiende a un criterio objetivo, o es 5 o nada. Pero ya hemos visto que el Tribunal Constitucional, a propósito de otras medidas, por ejemplo, el artículo 4 de la Ley de Compras Públicas, ha dicho que esas normas devienen en un elemento de desproporcionalidad. ¿Por qué 5 años? ¿Por qué no 3, 3 y medio, 1? No sé. Entonces ya tiene un componente que en mi opinión no es proporcional la norma. Y luego entregársela ahora. Nuevamente, el fiscal aquí se erige como un funcionario bastante poderoso, desde las medidas de resguardo que puede adoptar, desde disponer al final del día la capacidad para volver a trabajar en la función pública que ha entregado a otro funcionario más. ¿Ya? Entonces, y ese funcionario, y en mi opinión la norma no deja espacio a graduar, la norma dice puede disponer los 5 años o no puede, y eso podría ser objeto de interpretación, una interpretación progresiva que podía permitir entregar o no los años, pero como está redactada la norma es todo o nada, no hay matices en este espectro. Y claro, queda entregada la discrecionalidad sin criterio. No hay criterio alguno para el que el fiscal diga, bueno, en caso de conductas reiteradas, en caso de la gravedad, del impacto, porque a veces estamos pensando en que una persona, un funcionario es víctima, pero a veces son más funcionarios las víctimas o la familia del funcionario víctima. Entonces, claro, hay un elemento de gravedad que una medida de esta naturaleza debería considerar. La única restricción es que cuando sea el mismo servicio, la regla se va a aplicar. O sea, vale, si yo lo destituí en el hospital, no va a volver al mismo hospital, eso queda claro. Pero sí podría volver a otro hospital. ¿Ya? Ese es el punto. O sea, desde un punto de vista del equilibrio, sí, no podemos condenar a la persona porque cometió un error y proscribirla de todo tipo de función pública. Pero luego vienen también estas discusiones de cómo aplicamos una medida de esta naturaleza sin criterio y además, en mi opinión, nuevamente pienso en el Tribunal Constitucional, cuando tenga que revisar por qué en este caso, en este tipo de procedimiento, vamos a dejar que el fiscal disponga esta medida y por qué en otros casos donde la medida o la falta puede haber sido tan o más grave, no lo vamos a dejar, o al contrario, menos grave. ¿Qué tuvo, insisto, cuál fue la luz que tuvo el legislador al momento de establecer esta medida? Eso lamentablemente no queda claro y ya queda entregada a la discrecionalidad de cada fiscal, que es difícil uniformar un estándar considerando la gran cantidad de organismos públicos que existen, más de 1000 organismos a nivel estatal, cada uno con sus propios fiscales y criterios, así que Dios nos pille confesado. Gracias, Rosa. Luis, Bien, ¿qué Rodolfo. opinas tú? La verdad es que muy breve. Yo creo que la dificultad que tenía la regla es que era binaria, que era todo o nada. O sea, establecida por parte de la investigación administrativa de que había acoso sexual o laboral, había que destituir. No queda otra opción. O sea, había una suerte como de consecuencia jurídica que estaba determinada en la ley. O sea, si usted determinó que aquí hubo acoso sexual o laboral, lo que debe hacer es destituir, no queda otra opción. Y lo que hace la ley, Karin, es establecer una mitigación de esa, digamos, regla binaria, de esa regla al todo o nada, de decir, fiscal tiene la posibilidad de sancionar con destitución, pero permitirle al trabajador que pueda volver a trabajar en la prisión pública sin esta, digamos, moratoria de 5 años. Aquí donde fue destituido, no. Aquí tiene los 5 años, aun cuando sea beneficiado con esta medida más favorable. Pero creo que en definitiva habría una suerte como de... Se incorpora una nueva sanción. Una sanción en que hay destitución, pero sin esta moratoria de 5 años
y que permitiría a ese funcionario destituido por acoso sexual laboral trabajar en la administración pública en un servicio distinto. ¿Ah? Ahora, claro, las dificultades que plantea Fernanda son evidentes, ¿no? O sea, no hay graduación, el tema es la gravedad, pero claro, probablemente la discusión va a ser trasladada, digamos, a otra jurisdicción. Gracias, Luis. Carolina. Sí, comparto lo que dicen los colegas y efectivamente, como decía la presentación, me parece que esta norma que faculta al fiscal para determinar, eximir o no al funcionario de la inhabilidad para el ingreso, primero escapa a las facultades que tiene un fiscal instructor, entonces es bien rara la figura, yo no logro entender cuál es el propósito. Porque en definitiva el fiscal no es quien resuelve la medida disciplinaria, es quien propone, emite su vista fiscal y propone una medida a la autoridad del servicio. Entonces, lo imagino en la práctica que tendría que ser de esa forma, que lo proponga el fiscal a la autoridad, al jefe del servicio, y qué va a pasar con el jefe de servicio, ¿lo vincula o no lo vincula? En el fondo, porque la norma aquí habla de que el fiscal lo determine, o sea, es una prerrogativa del fiscal. Eso me produce, bueno, probablemente va a llegar a Contraloría la pregunta Sí, y vamos a tener que pronunciarnos a través de algún dictamen o algo, porque, bueno, lo que sí queda claro, como decía Rosa, tal vez la finalidad tal vez del legislador de eximirlo de esa inhabilidad para que pueda desempeñarse en otro servicio, tal vez algo como compensar un poco, pero de verdad no logro entender mucho el propósito de esa norma y bueno, en el camino se tendrá que ver cómo se aplica. Eso. Bueno, gracias a nuestros panelistas. También gracias acá a todos los que han participado de este seminario. Gracias también en lo personal, agradezco a la Contraloría General de la República, especialmente a Luis Aranda que me invitó a participar. Y claro, efectivamente estamos ante importantes cambios en la legislación que van a impactar en el día a día, en la gestión pública, en su naturaleza más cotidiana. Y por lo tanto estas instancias que nos permitan prepararnos, darnos una mirada respecto a este tremendo desafío que tenemos, agradecemos mucho y les pido un aplauso a nuestros panelistas y también a los organizadores.